el tema es uveitis asociada a artritis idiopática juvenil. Entonces, la paciente la vi por primera vez a fines del 2021, inicialmente en Clínica Indisa. Ahí llegó. Se trata de una niña de 8 años. Solamente el motivo de consulta es que era un control refractivo. La mamá creía que podía necesitar lentes porque se acercaba a las pantallas. Ella después, a la larga, le pregunté dirigidamente si tenía alguna molestia articular o algún dolor físico, y la verdad es que no estaba asintomática y no tenía otros antecedentes mórbidos. La presión del ojo ese día era de 14/16, su visión sin corrección era de 0,8 y tenía un astigmatismo que corregía al 100% en ambos ojos. Además, el examen motor estaba normal, así que básicamente me la llevé a ver a la lámpara de hendidura para confirmar que estuviera todo bien y darle su receta de lentes. Sin embargo, vemos aquí en la foto que posteriormente le tomé que presentaba en ambos ojos una córnea clara. En las líneas verdes podemos ver inicialmente en el ojo derecho una queratopatía en banda y más pronunciada en el ojo izquierdo, en las flechas verdes también, y también en las flechas rojas donde se observan sinequias en la golilla múltiples en el ojo izquierdo sobre todo y también en el derecho. El ojo, si no es por eso, estaba blanco, sin fotofobia. Aquí una breve descripción mayor del examen físico. También no, solo por ahí. 4 A cruces ver, enfermero. en ambos ojos y sin flare. Además se veía el cristalino transparente. Luego procedimos a hacer ciclos de dilatación múltiples para poder ver el fondo de ojo. Sin embargo, las sinequias no permitieron una dilatación completa, por lo que, bueno, también se aplicó mota midriática y finalmente quedó igual con una discoria y no se pudo ver tan bien el fondo de ojo con dilatación. Estas también son fotos posteriores, pero para describir que el fondo de ojo se veía relativamente normal en ambos ojos. Tenía un nervio óptico con bordes netos, con una excavación fisiológica, una mácula que se veía sana, sin hemorragia, sin exudado. Lo que sí se veía una lesión blanquecina en ambos, como al costado de ambos nervios ópticos, más visible en el ojo izquierdo. Bueno, el tratamiento inicial del primer día fue partir con prednisolona de 1% cada 2 horas en ambos ojos, además de tropicamida 3 veces al día. Se solicitaron exámenes generales, hemograma, VHS, perfil hepático, perfil bioquímico y orina completa, y además un perfil reumatológico con ANA, factor reumatoideo, HLA-27 y perfil reumatológico completo. Además se tomaron otros exámenes que les voy a mencionar después para descartar infecciones. Se hizo interconsulta reumatología infantil o inmunología, lo que encontrar ahora, y por una sospecha de una artritis idiopática juvenil. Posteriormente a ese control también le solicité exámenes oftalmológicos, que voy a presentarles ahora, pero en ese día por supuesto que yo no los tenía, pero se observa, por ejemplo, en el OCT de mácula, un aumento en la reflectividad de las capas internas, lo que se observa en la flecha roja, y también si se fijan aquí en el detalle, un leve aumento de celularidad vítrea visto ahí en la flecha verde, en especial el ojo derecho. Pero no tenía ninguna colección de líquido subretinal o edema macular objetivo en ningún ojo. Además le solicité lo que se llama EDIO-CT para poder observar la profundidad de la retina y sobre todo la medición del grosor de la coroides, que en ambos ojos estaba aumentado. En el ojo derecho medía 443 micras y en el izquierdo 322, cuando el valor normal es hasta 220. O sea, podemos decir que también la coroide está aumentada en su grosor, lo que le hablaría también de inflamación intraocular. Le solicité una angiografía de campo amplio para poder verle todo el polo posterior, porque la pupila no me permitía hacerlo de forma tan fácil, donde a la autofluorescencia se ve aquí sin alteraciones, en el nervio óptico no, por ejemplo, no presenta drusas, y observamos que al fondo de ojo, bueno, esta es la imagen que ya les mostré, se veía nuevamente, se ve ese foco blanquecino solamente.
Y aquí una foto de la secuencia de fotografías que se toman en los distintos tiempos en la angiografía con fluoresceína de campo amplio, en este caso del ojo derecho, donde vemos que existe, bueno, el inicio del paso del medio contraste, y vemos que hay una filtración a nivel del nervio óptico que se observa, bueno, ya en el minuto 46 y se sigue observando en los tiempos posteriores. También vemos, que después vamos a ver con mayor magnificación, una distribución irregular del contraste, digamos, de la perfusión de la retina. Hay áreas que permanecen relativamente no perfundidas, esto es irregular, hay filtración en tiempos tardíos también, tanto en la mácula como en la periferia retinal. Y en el ojo izquierdo vemos una situación muy parecida, en el que también hay filtración del nervio óptico o hot disk. Vemos también la filtración también de las arteriolas y los capilares terminales, una irrigación irregular con filtración posterior. También vemos aquí en la periferia del ojo izquierdo lo mismo. Aquí un zoom da la papila, cómo se ve, cómo filtra en ambos ojos, izquierdo, derecho, izquierdo, izquierdo, derecho. Y aquí un zoom de lo que pasa aquí en la filtración final de las arteriolas y capilares de la mácula especialmente. A pesar de que no teníamos edema macular, sí existen alteraciones vasculares y de este tipo en la mácula de ambos ojos, tanto ahora en el derecho. Y sobre todo también con el izquierdo, también se observa aquí. También quisiera destacar, perdón, aquí se ve también envainamiento de los vasos, o sea, bueno, características de inflamación de polo posterior, además del polo anterior, que es lo que habíamos visto inicialmente, que es lo más simple y es como lo que en teoría nosotros conocemos como actividad de enfermedad. Sin embargo, el polo posterior, si bien se veía bastante tranquilo a la imagen, sí tiene inflamación. Entonces, bueno, los controles posteriores con nosotros, o sea, conmigo, vi que ella seguía viendo bien con sus lentes, tenía buena presión, el Tyndall había disminuido a una cruz, la discoria persistió, y el fondo de ojos sin cambios también la derivé con un colega de especialista en uvea que la examinó también en el hospital clínico y con quien después seguimos viendo a la paciente en conjunto. Sus exámenes mostraban que no tenía presencia de ninguna infección, o sea, Bartonella y toxoplasmosis negativo, T-spot y radiografía de tórax normal, enzima convertidora de angiotensina normal, RPR normal, o sea, negativo, HLA-B27 negativo, factor reumatoideo negativo, VHS en 4, y lo que sí tenía un ANA positivo con patrón citoplasmático en una dilución de 1 en 180. Y yo después rescaté, porque se dio también en Clínica Indisa, la evaluación de reumatología infantil, en el que en algunos controles se mencionaba que tenía un dolor intermitente de caderas y rodillas, pero que no le habían logrado objetivar inflamación. Sin embargo, después en evaluaciones sí se logró objetivar inflamación de rodilla derecha, por lo que inicialmente solo se inició ácido ascórbico. Posteriormente también recibieron los exámenes generales de la función hepática para poder eventualmente iniciar algún tratamiento sistémico. Le hicieron también una cintigrafía ósea que salió normal. En cuanto al examen oftalmológico, presentaba ya ausencia de Tyndall después de unas semanas con corticoides en alta, o sea, digamos, bien seguido. La tropicamida se fue disminuyendo, se dejó un Predforte cada 8 horas solamente, como pensando en suspenderlo eventualmente, y ahí ya en cuanto a la evaluación con reumatología también ya presentaba una inflamación objetiva en rodillas y caderas que eran intermitentes, por lo cual ellos concluyeron que la paciente ya presentaba diagnóstico claro de una oligoartritis ANA positiva, y inicialmente se inició prednisona, y después pasaron a metotrexato subcutáneo sumado a ácido fólico, por supuesto, y cotrimoxazol como profilaxis. Y en resumen, en este caso, entonces, una paciente que era previamente asintomática y sana, consultó por un control refractivo de rutina y se pesquisó una uveitis anterior en ambos ojos con sinequias posteriores y queratopatía en banda. Además, presenta una oligoartritis que involucra caderas y rodillas, o sea, en total máximo en ella 4 articulaciones comprometidas, y una angiografía, bueno, un examen como más profundo ocular que reveló, bueno, primero inflamación coroidea y segundo una angiografía de polo posterior
que evidenció hiperfluorescencia del disco óptico y de la retina periférica, filtración capilar en la mácula y una perfusión irregular en áreas de la retina con filtración y tinción de la periferia. Entonces, la revisión del tema, que me parece que en el caso ilustra bastante bien este tema, que es algo que yo, al menos como pediatra, sí he visto de forma más o menos regular estos años de trabajo, y también creo que puede ser interesante para todo el médico, el oftalmólogo general, y también, por ejemplo, el especialista en retina. Así que por eso elegí este caso a presentar. Entonces, la artritis idiopática juvenil es el desorden reumatológico más frecuente en la población pediátrica, y la uveitis asociada a esta enfermedad es la alteración extraarticular más frecuente, que se describe entre un 9 a un 13%. Esta uveitis se va a presentar con sinequias, puede ya llegar al punto de tener cataratas, glaucoma y opacificación del eje visual. El tratamiento de primera línea van a ser corticoides, hablando de una terapia sistémica con corticoides, y después van a pasarse a los inmunomoduladores sistémicos. Históricamente se ha creído que nosotros podemos controlar la actividad de la enfermedad observando solamente la actividad en cámara anterior, o sea, si es que presenta Tyndall o flare, porque no se conocía mucho que involucrara el polo posterior de tal manera. Sin embargo, se ha visto, y vamos a verlo después, que independiente de la actividad de cámara anterior puede también existir una enfermedad de polo posterior o una enfermedad subclínica. Entonces no podemos definir con certeza si es que se encuentra la paciente en una remisión de la enfermedad o bien en una enfermedad subclínica. Existen bases moleculares que comparte la uveitis con la artritis idiopática juvenil, que esto ya obviamente no voy a profundizar en este tema, sin embargo son patrones genéticos que ambas comparten, y por eso que no es raro que estas dos estén asociadas y que se presente esta inflamación intraocular asociada a la inflamación articular. Entonces, esta enfermedad no tiene una etiología desconocida, pero para poder diagnosticarla el paciente debe tener menos de 16 años. Varía entre 10 a 15%, y estos datos son interesantes. El 90% de las uveitis, o sea, de una uveitis que se va a asociar a esta enfermedad, va a presentarse en los primeros 2 años del diagnóstico. O sea, inicialmente es donde hay que controlar de forma más preocupada, digamos, del paciente, porque después de 2 años ya no debería ser frecuente que apareciera esta uveitis. Y el 10% de las uveitis asociadas a artritis idiopática juvenil van a preceder el compromiso articular, o sea, van a ser el primer motivo de consulta del paciente, o al menos el primer hallazgo, porque muchas veces los pacientes no van a tener ningún síntoma. Entonces, es por eso que nosotros como oftalmólogos podemos ser incluso los primeros doctores que pesquisen esta enfermedad. El inicio de la uveitis asociada a IJ es insidioso y silencioso. Se trata de pacientes que no presentan fotofobia ni ojo rojo, entonces no dan ninguna señal de alerta para poder pesquisarla, por ejemplo, de forma temprana. Las complicaciones pueden ser una uveitis anterior crónica, sinequias posteriores, queratopatía en banda, glaucoma, catarata y edema macular cistoide. Las secuelas irreversibles pueden ser hipotonía vulvar, o sea, hipotonía ocular, otitis bulbi. Entonces, incluso podemos llegar a la ceguera en casos muy graves con esta enfermedad, por lo cual sí, bueno, es relevante conocerla y conocer su manejo. El 6 a 24% de niños con esta uveitis pueden desarrollar ceguera en un ojo, según un estudio, y el 30% van a presentar un déficit visual en la adultez. El 2014, la Liga Internacional de Asociaciones por Reumatología generó, bueno, una clasificación universal de esta enfermedad, en el que, bueno, describió los distintos tipos como de características, tanto de edad de presentación, género, o sexo en que se presentan, y cuántas articulaciones comprometen. Y se vio que la uveitis, el riesgo mayor de uveitis, entre un 20 a 30%, lo tiene el grupo de la AIJ oligoarticular, que debe comprometer igual o menos de 4 articulaciones. Esta se presenta entre los 2 y 4 años, lo más frecuentemente. El radio de mujer a hombre es de 5 es a 1, y el 75% tiene ANA positivo.
Otros grupos que sí presentan también riesgo de uveitis, pero es más bajo, son la poliarticular con factor reumatoideo negativo, la relacionada a entesitis y la psoriática, entre un 10, 15 a 20% cada respectivamente. Los factores de riesgo, entonces, comentamos que para presentar uveitis son de alto riesgo personas, digamos niñas, que tengan menos de 6 años al momento del diagnóstico, que presenten una oligoartritis, o sea, 4 o menos articulaciones, y que tengan menos de 4 años de duración desde el inicio de la enfermedad, porque como dijimos, era lo más frecuente que se presentara en los años iniciales. El ANA positivo y el factor reumatoideo negativo. O sea, este es el grupo de mayor riesgo de tener uveitis. Sin embargo, los factores de riesgo para tener complicaciones relacionadas a esta uveitis son más o menos lo opuesto, o sea, género masculino, inicio de la uveitis previo a la artritis, un corto intervalo entre el inicio de la inflamación articular con el inicio de la uveitis y cuando presentan complicaciones oculares tempranas. Aquí voy a presentarles un estudio que me pareció muy interesante y que también toca el tema de nuestra paciente, en el que se estudiaron, esto fue el año 2020, se estudió angiografía con campo amplio en pacientes que tenían artritis idiopática juvenil, tanto que tuvieran uveitis como que no tuvieran. Se estudiaron 37 ojos de 20 pacientes con uveitis asociada, o sea, perdón, sí tenían uveitis o habían tenido, pero algunos tenían actividad en la cámara anterior y otros no. Entonces, 37 ojos de 20 pacientes con uveitis asociada a artritis idiopática juvenil. La edad del diagnóstico en estos casos fue entre 2 y 14 años. 45% tenían ANA positivo, 35% tenían células en cámara anterior mayor a 0,5 cruces, o sea, 2/3 no tenían ninguna actividad de cámara anterior. Y resultados, se observó que de los ojos que tenían células en cámara anterior, todos los ojos mostraron evidencia de actividad en segmento posterior en la angiografía campo amplio. Y de los 24 ojos que no tenían células en cámara anterior, el 65% encontró actividad inflamatoria en segmento posterior en esta angiografía. ¿Cuál fue la descripción de esta inflamación de polo posterior? Fue inflamación de segmento posterior, hiperfluorescencia de disco óptico, filtración macular, tinción o filtración retinal en polo posterior y retina periférica, y filtración capilar en polo posterior y retina periférica. Todo esto, en todos estos porcentajes, lo más frecuente fue una inflamación general del segmento posterior, y podemos ver que todas estas características son también las que podemos observar en la paciente que describí en el caso clínico. Como conclusión de este estudio, que también habla de que ese paradigma de creer que la cámara anterior hablaba de actividad en uveitis asociada a IJ, no es así, ya que más del 70% de las personas que tenían esta uveitis mostraron evidencia de inflamación de polo posterior en esta angiografía de campo amplio, lo que cambió el plan terapéutico en la mayoría de los pacientes que no tenían inflamación clínica en cámara anterior. O sea, pensando que estos pacientes estaban en remisión, tuvieron que cambiarles el tratamiento porque se pudo demostrar que existía actividad clínica, perdón, actividad inflamatoria en polo posterior. Y en cuanto al seguimiento, sabemos que esta enfermedad puede en el fondo no estar presente en un inicio y después aparecer, por lo cual los pacientes que tienen mayor riesgo, que son el caso de las pacientes mujeres con oligoartritis, en este caso ANA positivo, con edad de inicio de la enfermedad menor a 6 años, y que la duración de la enfermedad sea menor a 4 años, el riesgo es alto, por lo que hay que controlarla cada 3 meses de forma preventiva. Obviamente, cuando ya tenemos un caso en que tiene uveitis activa o ya pesquisamos la enfermedad, tenemos que controlarla más seguido para poder ver el resultado de nuestro tratamiento y controlar las complicaciones. Pero en este caso, este es el esquema en pacientes que tienen artritis hepática juvenil confirmada articular, pero que no han presentado aún uveitis. Y después, bueno, el riesgo va bajando a moderado y a bajo, y según esta tabla simple podemos determinar cada cuánto vamos a controlarlo, si cada 6 meses o cada un año. Bueno,
Ahora voy a hablarles un poco de algo como un poco más árido, que es el tratamiento de la uveitis o de la artritis idiopática juvenil. Se debe introducir de forma temprana la terapia inmunomoduladora, es decir, tenemos que partir con corticoides sistémicos para bajar la inflamación inicial, pero después pasar a un método o a un fármaco que ahorre estos corticoides, porque la búsqueda es bajar rápidamente la inflamación uveal. En cuanto, bueno, a las terapias corticoides, AINES y cicloplégicos para el ojo en sí, de hecho, conversando con el doctor Ursúa, me comentaba que cuando llegaban con Tyndall de 4 cruces, incluso estaba indicado hacer una inyección subtenoniana de corticoides. Sin embargo, en el caso nuestro, partimos con prednisolona en colirio. Y bueno, la terapia sistémica inmunomoduladora, la primera línea es el metotrexato, y después pasar a, si es que con eso no existe la inactividad, pasar a drogas biológicas como adalimumab, infliximab o tocilizumab. Entonces, aquí en este esquema se dice que en el paso 1, acá, tenemos una uveitis activa y vamos a partir con corticoides tópicos, como lo hicimos en mi caso, y buscando esta inactividad. Podría ser que esto se logre solo con estos corticoides, aunque es difícil ya que esta enfermedad es sistémica y puede ser que cuando uno suspenda los corticoides vuelva a inflamarse el ojo. Así que si es que no existe esta inactividad, no logramos esta inactividad, tenemos que pasar al siguiente paso 2, que es el inicio de metotrexato, obviamente habiendo confirmado una buena función hepática y también agregándole ácido fólico siempre. También se van agregando cosas, también al tratamiento tópico se agrega este metotrexato subcutáneo y se busca la inactividad. Obviamente que aquí, si es que tenemos factores pronósticos que nos hablan de que puede haber una complicación severa en el ojo, por ejemplo, hipotonía, mucho Tyndall o masivo Tyndall, inflamación en cámara anterior importante, o opacidades vítreas importantes, o edema macular, en ese caso tenemos que sí o sí también iniciar corticoides sistémicos con prednisona. El paso 3, si es que no se alcanza la inactividad, se debe adicionar, o sea, además del metotrexato, agregar algún fármaco anti-TNF-alfa, como adalimumab, golimumab o infliximab en las dosis aquí indicadas. También, obviamente, si es que hay riesgo de pérdida visual, corticoides sistémicos, buscando la inactividad también. Y un cuarto paso, podemos, en vez del anti-TNF-alfa, agregar estos otros fármacos, por ejemplo, el tocilizumab, que va a ir es un fármaco anti-IL-6, un abatacept o rituximab, que abatacept es anti-linfocitos T y rituximab es anti-linfocitos B, u otro anti-TNF, otro anticuerpo anti-TNF-alfa, buscando también siempre la inactividad. Aquí hay una tabla resumen de los distintos inmunomoduladores no biológicos, como metotrexato, azatioprina, micofenolato mofetil, ciclosporina, tacrolimus. La verdad es que en esta enfermedad las guías de los reumatólogos solo se dirigen y hablan del metotrexato. Sin embargo, este igual tiene bastantes efectos adversos. Casi todos estos efectos adversos hablan de disconfort gástrico. Y entonces, en teoría, bueno, este tratamiento también se hace de la mano de los reumatólogos e inmunólogos, o sea, en ningún caso los oftalmólogos indican esto, salvo que se dediquen a uvea. Pero bueno, nuestra paciente al menos sí se inició metotrexato. Y aquí hay también otro resumen de los inmunomoduladores biológicos, como los anti-TNF-alfa, que les mencioné, anti-IL-6, anti-linfocitos T y anti-linfocitos B. Y también las dosis respectivas. Entonces, al diagnóstico de la uveitis asociada a artritis idiopática juvenil, complicaciones oculares se observan entre un 21 a un 76%. O sea, como en nuestro caso, que ya tenía queratopatía en banda y ya tenía sinequia, o sea, ya hablamos de un ojo que lleva varios meses al menos con inflamación que no generó síntomas. Si hubiéramos esperado más, quizás habría llegado ya con alguna, por ejemplo, catarata o de haber desarrollado glaucoma. Mayores complicaciones esperadas complicaciones mayores pueden esperarse a encontrarse en una tasa de 0.3 por ojo por año. Así que el desafío es
conocer y cómo predecir y evitar estas complicaciones. Existen estudios generándose en la actualidad para poder determinar cuándo un paciente va a responder o no a la terapia inmunomoduladora o a la terapia con corticoides iniciales para poder pasar tempranamente a terapia inmunomoduladora, en el que se evalúa la lágrima de los pacientes y se ve cómo, cuáles son los factores inflamatorios que existen en esa lágrima y después poder hacer una terapia más dirigida. Pero eso por ahora está en etapa de experimentación y de estudios clínicos solamente. ¿Cuánto seguir a los pacientes? Una vez que ya tenemos a los pacientes diagnosticados con artritis idiopática juvenil, independiente que tengan ANA, o sea, ANA positivo o no, si es que tienen menos de 11 años, aquí está la edad de duración, o sea, si el niño lo diagnostican menor a 3 años, tienen que seguirlo 8 años. Si es que lo diagnostican entre los 3 a 4 años, tienen que seguirlo 6 años. En general, todos los pacientes deben seguirse hasta los 11 años, que es más o menos donde está escrito que la enfermedad ya estaría segura de que no va a ocurrir y que la artritis idiopática no va a involucrar no va a tener uveitis asociada. Así que mientras menor es el niño, menor es la edad de inicio de la enfermedad, es más largo el seguimiento. Y algunas conclusiones en cuanto a esta presentación. La AIJ es la artritis idiopática juvenil, es una enfermedad frecuente que, bueno, en pediatría se ve mucho más, especialmente en reumatología o inmunología infantil. Sin embargo, como oftalmólogos también podemos recibir estos pacientes de forma esporádica, especialmente los que vemos niños, por lo que sí es relevante conocer las frecuencias de presentación de la uveitis, cuáles son las características de los niños y cómo se debe hacer para iniciar tratamiento y derivar oportunamente al especialista. Esta uveitis, como les dije, puede ser el primer signo de la enfermedad sistémica, así que el primer, digamos, paso para poder evaluar es, digamos, hacerle un control de niño sano, idealmente a los 4 años a todos los pacientes y después repetirlo cada 1 o 2 años para poder pesquisar cualquier enfermedad de forma temprana. Esta enfermedad también tiene una alta tasa de complicaciones y morbilidad visual futura, por lo que, bueno, es importante pesquisarla y tratarla a tiempo. La artritis idiopática juvenil está comprendida en el programa GES desde el 2010, que involucra, bueno, todo el diagnóstico temprano, oportuno y también el tratamiento a tiempo, además de los controles tanto en el sistema público como privado. Y los medicamentos biológicos sí están incluidos en la ley Ricarte Soto también. Esto obviamente lo manejan más las reumatólogas, que son quienes dan el tratamiento en sí. Así que para que sepan que este también está cubierto en el caso de ser diagnosticado antes de los 16 años. Y esta enfermedad, como tiene muchas aristas, también involucra un trabajo multidisciplinario, tanto con el pediatra, el reumatólogo o inmunólogo infantil, nosotros como oftalmopediatras u oftalmólogos generales, y también el doctor o la doctora especialista en uvea, que también va a ayudarnos a evaluar con mayor precisión por ejemplo, la inflamación de cámara anterior o también la inflamación de cámara posterior para ver si necesita algún otro tratamiento tópico o que involucre a los ojos. Esta es la bibliografía de la revisión.